¿Ya la viste? Sí, es hermosa, ¿verdad? Te presento a la MacBook Pro con chip M1 de Apple. Soy Güero y bienvenidos a Tabletech. Esta es la nueva MacBook Pro que lanzó Apple en el 2020. Es una MacBook de 13 pulgadas, pero lo principal, el corazón, el cerebro que tiene esta computadora se llama chip M1 de Apple. Es un procesador nuevo que Apple está empujando con todo. Ya se lo puso a la nueva iMac, ya se lo puso a las MacBook, ya se lo puso al iPad Pro. Solamente falta que se lo meta al iPhone, que no lo dudo que no lo haga. Pero a ver, lo principal que tienes que saber de esta computadora es que olvídate de las anteriores MacBook que había en el mercado. Porque a pesar de que esta MacBook puede ser que en especificaciones o en papel te parezca menos potente, es todo lo contrario, de verdad, todo lo contrario. ¿Qué nos ofrece este nuevo chip? Como es desarrollado, fabricado y diseñado por Apple, pues obviamente tiene la mejor optimización que le puedes meter. Pasa lo mismo que con los iPhone. Como Apple fabrica sus propios procesadores, los A15 o A14 o A13, depende, pues la optimización del sistema operativo y del procesador es increíble. Es por eso que los iPhone no necesitan de tantas especificaciones como si lo son, por ejemplo, los Android, que necesitan 8, 10 GB de RAM, y el iPhone con 4 GB hace lo mismo que con 10 de Android, ¿no? Ahora, vamos a leerles las especificaciones de esta nueva MacBook Pro de 13 pulgadas con M1. Primero, tenemos una pantalla Retina. Esto quiere decir que es de 13.3 pulgadas, retroiluminado por LED con tecnología IPS y con una resolución de 2560 por 1600 con 227 píxeles por pulgada. Esto de las resoluciones, Apple siempre pone resoluciones muy raras, tanto en los iPhone, bueno, en todos los productos en sí de Apple, no son resoluciones como estándar, como por ejemplo HD, Full HD, 2K. Esto se podría decir que es un poquito más de 2K, entre comillas, pero digamos que eso es la resolución de la pantalla. Tenemos 500 nits de brillo con tecnología True Tone. ¿Qué quiere decir True Tone? Que, a ver, si yo estoy en mi habitación y tengo una luz muy cálida, o sea, muy tirando al amarillo o rojo, la pantalla se va a adaptar a esa luz, o sea, va a ser los colores más rojos o más naranjosos, para que en primera no me canse la vista y en segunda quede como al ambiente que yo tengo a mi alrededor. Esto es bueno porque no te lastima la vista y además se acopla a tu entorno. Como ya dijimos, tenemos el chip M1 de Apple. En este caso es un chip de 8 núcleos con 4 núcleos de rendimiento y 4 de eficiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú estás navegando por internet o haciendo un documento de Word, mandando correos, o sea, cosas que no demanden tanta potencia al ordenador, va a utilizar los 4 núcleos de eficiencia. Y si tú estás editando un video, jugando o editando una foto o cosas que requieran más potencia, va a utilizar los otros 4 núcleos de rendimiento porque son los más potentes. ¿Esto en qué nos ayuda? Sí, en que si no estás haciendo tareas muy pesadas, va a utilizar los de rendimiento, y esto alarga la vida de la batería como no te das una idea. Además también tenemos una GPU, es decir, una gráfica de 8 núcleos y con un Neural Engine, ¿no? O una inteligencia artificial de 16 núcleos.
Apple no especifica los miliamperes de la batería, simplemente dice que te puede durar hasta 17 horas con Wi-Fi navegando por internet o hasta 20 horas de reproducción en Apple TV o de horas de reproducción en Netflix o lo que sea, ¿no? En este caso ya sabemos que las MacBook las podemos configurar tanto en memoria RAM como en memoria de almacenamiento interno. En la que nosotros probamos es, digamos, la más básica, la que tiene 8 GB de RAM y 256 de almacenamiento interno. Pero sí, la puedes expandir hasta 16 GB de RAM y hasta 2 teras de almacenamiento interno. Pero sí, te va a salir carísimo, ¿no? Ya sabemos que Apple es muy cara. Después tenemos 4 USB que, a ver, son para cargar la MacBook, digamos. Son USB 3.1 y también USB 4. Y además son Thunderbolt 3, ¿no? Que es una tecnología, ¿no? Que te permite, por ejemplo, sacar el video, por ejemplo, a un monitor más grande, a una pantalla más grande. No necesariamente tiene que ser un HDMI, velocidades de transferencia más rápidas, etcétera, etcétera. Y sí, también tenemos un puerto de audífonos, así que sí puedes escuchar música o conectarlo a unas bocinas externas mediante los audífonos. Además, el Pro no viene nomás de adorno, sino que en el teclado también nos vamos a encontrar con el Touch Bar, que es esta pantalla táctil alargada a lo largo del teclado, con la cual puedes hacer muchísimas funciones, depende de la aplicación o del software en donde estés. Por ejemplo, en WhatsApp Web, en Facebook o en aplicaciones de mensajería como Teams, FaceTime, lo que sea, iMessage, digamos que en el Touch Bar te van a aparecer los emojis, sobre todo los emojis que, por ejemplo, si le quieres mover ahí para consultar algún emoji, ahí te van a aparecer. En el caso, por ejemplo, de Safari, si estás en YouTube, te va a aparecer la línea de reproducción, entonces tú puedes adelantar o atrasar, subir el brillo, subir el volumen, las teclas de función, escape, etcétera. Entonces, he escuchado a personas que dicen que esto no sirve para nada, que prefieren tener las teclas físicas. En mi parecer, es algo innovador por parte de Apple, que a mi gusto sí sirve. Y de hecho, la persona, o sea, la computadora es de una persona, y esa persona me dijo que para ella es diseñadora gráfica, para ella el Touch Bar es muy funcional. De hecho, ella le saca bastante provecho, sobre todo en las aplicaciones de Adobe. Entonces, para ella o para muchas personas, incluyéndome, el Touch Bar es funcional. De hecho, se supone que ya lo iban a quitar porque a mucha gente no le gustó y además encarece el precio de la Mac. Pero para mí es algo que se ve muy nice, muy fresón, que no muchas la tienen. A ver, ya hay computadoras que tienen como 4 o 5 pantallas, ¿no? Pero eso es aparte. Pero por lo menos para mí es funcional. Entonces ahí dejémoslo. Ahora, es una MacBook Pro típica. El diseño prácticamente no cambió. Entonces, ¿cuál es lo innovador en esta computadora o por qué sacaron la nueva? Por el chip M1. La batería es impresionante. O sea, de verdad es impresionante lo que te puede durar la batería haciendo tareas básicas y tareas pesadas. Sí te puede, obviamente te va a durar más que, por ejemplo, las computadoras con Intel. Pero sobre todo si lo quieres para ver videos, para cosas de ofimática o tareas medio pesadas, de verdad lo puedes tener desenchufada horas y horas y horas y horas. Y de verdad la batería dura muchísimo. De verdad es impresionante lo que dura la batería. Yo la verdad es que no me lo esperaba. Y además el rendimiento, sobre todo con las aplicaciones nativas de Apple. Por ejemplo, mapas, podcast, calculadora, Safari, GarageBand o lo que sea.
Ya las aplicaciones como Photoshop o bueno, la suite de Adobe, la suite de Microsoft o todo esto se están acoplando a este nuevo chip porque el chip está en otra arquitectura. Entonces, los programas que no estén optimizados para este nuevo chip no es que no se puedan usar, sino que va a utilizar como un traductor que se llama Rosetta, que por ejemplo le va a hablar del inglés al español, pero digamos que en esa traducción se puede perder un poquito de rendimiento, pero o sea, es imperceptible para nosotros, ¿no? O sea, esto es en papel, pero ya en la práctica te digo que es impresionante. Ya en unos cuantos meses o años los desarrolladores ya van a empezar a sacar este tipo de aplicaciones para el chip M1, pues digamos en especial o en particular. Las bocinas que también tenemos en la MacBook se escuchan impresionantemente buenas. El cuerpo del sonido que tiene es impresionante, es un sonido muy dulce, muy lleno, muy rico en frecuencias. No es la típica bocina que es agudos, medios y bajos y ya. No, de verdad el sonido es muy rico, es muy profundo, tiene muchos matices y se escucha también bastante alto. Entonces aquí te voy a dejar una prueba. Y si nos vamos a hablar de la pantalla del MacBook, déjame decirte que es una pantalla muy solvente. De verdad, la pantalla está pues prácticamente hecha para profesionales. O sea, está calibrada en los colores que tiene que ir. O sea, no necesitas un monitor externo para calibrarlo, para tener colores, pues digamos, exactos. Como te digo, la persona que es dueña de esta MacBook Pro es diseñadora gráfica, entonces ella trabaja mucho con colores, con matices, con pantones de color. Entonces es también sí, una pantalla que ya viene, o sea, digamos, incluida en la misma computadora, que no necesitas una pantalla, un monitor externo. Entonces esto es algo muy positivo. Tú ya estás viendo pruebas y de verdad es una pantalla muy solvente. Esto de la tecnología retina se nota, el texto se ve clarísimo, los videos, Apple TV, todo se ve impresionantemente bien. Entonces está hecha para profesionales también. La potencia es muy buena. Si bien para juegos no es lo mejor, no es una computadora gaming, puedes jugar, pero no esperes el mejor rendimiento del universo, la verdad. O sea, hay computadoras que por el mismo precio te pueden ofrecer más rendimiento, sobre todo en videojuegos. Pero en edición de video, en edición de fotografía, en tareas pesadas y no, de verdad es solventísimo. O sea, puedes editar 4K sin problema. Además, si utilizas Final Cut Pro, que es una aplicación especial de Apple para editar video, olvídate, es un rendimiento increíble. O sea, a ver, estoy hablando maravillas de la Mac, pero es que es eso. O sea, si tú eres un Apple fanboy que quiere comprarse una Mac o una computadora en general, la MacBook Pro no te va a decepcionar. Pues creo yo que nada. A lo mejor lo único que sí es en los puertos, porque solamente tenemos 2. Hace rato dije que eran 4, pero no, son 2 puertos nada más. Entonces, la pones a cargar y prácticamente nomás te queda un puerto. Entonces es lo único negativo que yo le encuentro a la computadora, que solamente tenemos 2 puertos USB. Pero bueno, le compras un adaptador que tenga más puertos, hasta con tarjetas SD, USB tipo A, HDMI o lo que sea, y pues digamos que se soluciona el problema. Pero en sí, el teclado ya le cambiaron el mecanismo de mariposa a tijera, porque mucha gente se quejó de que pues se rompían muy fácil, o que era muy cansado tipear, o cosas así. Ya lo arreglaron también, y además el teclado es retroiluminado. Y además, yo sé que en muchas computadoras esto no está, pero hasta que no te sientas delante de una Mac, dices, órale.
El brillo automático del panel es sumamente exacto y además cuando estamos como en muy baja luz, baja el brillo del panel y te ilumina el teclado. Son cositas, son detalles que no los ves en una computadora normal y que te hacen tener una mejor experiencia al usuario. Es la experiencia Apple, la experiencia Mac. Que sí, te va a costar porque esta experiencia no es ya gratis, pero creo que vale la pena. Entonces, ya para ir cerrando el video, la computadora es hermosísima, o sea, de verdad tiene materiales de construcción buenísimos. La pantalla, dato curioso, si quieres saber si una computadora es de calidad o no, agárrala de la pura pantalla y levántala. Si la computadora se puede levantar con una mano, es que es de buena calidad. Si la computadora se viene con todo y todo, es que no es de tan buena calidad. La Mac se puede levantar sin problemas, la bisagra es maciza, no se recorre, pero es al mismo tiempo blandita para que lo puedas levantar con una mano. El trackpad es impresionantemente exacto, muy grande, puedes hacer gestos sin problema, o sea, de verdad es impresionante. Una computadora muy solventa. Una computadora muy solvente que tiene un rendimiento muy bueno para editar video, para editar fotografía, para jugar un juego casual, no quieras algo como un Doom o un Forza o lo que sea. Pero de verdad es una computadora que recomiendo. No es barata, yo sé que es la Mac Pro, sobre todo las Pro son caras. Esta empieza en los 35,000 pesos. Pero si tú eres un diseñador, un creador de contenido, o sea, gente que realmente le va a sacar el provecho al Pro de la computadora, háganlo. De verdad, no se van a arrepentir. Si tú eres una persona que únicamente la quiere como una computadora para tener en su casa, para ver películas, para mandar correos, para hacer tareas o trabajo sencillo como videollamadas y todo eso, no te vayas por la Pro. Vete por la MacBook Air, que además es más ligera y es más barata. Muchísimo más barata. Entonces, sí, vale totalmente la pena, pero solamente para profesionales. Espero que te haya gustado muchísimo este video. Por favor, si fue así, dale like, suscríbete al canal. Síguenos en el canal de Telegram WTech Members. Ahí síguenos porque está muy bueno y es exclusivamente para ustedes. Y digamos que podemos tener un contacto más cercano. Síguenos también en Efímero, el podcast de WTech, que lo puedes encontrar en Spotify, en Google Podcast, en Anchor, en YouTube, en muchas plataformas. Y sin nada más que decir, esto fue WTech. Yo soy Güero, signing off.